Corramos al libro de Hechos, capítulo 4. Y versículo 15. Hechos 4:15. A ver. Ok, listos. Dice: así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben. No podemos negarlo, decían las autoridades religiosas. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Hasta ahí vamos a leer. Tome su asiento, por favor, rápidamente. Estamos hablando de autoridad versus intimidación, basados en Hechos 4. Los discípulos hacen este milagro, levantan a un cojo. Las autoridades religiosas se enfurecen, meten a los discípulos a la cárcel, los sacan al día siguiente y comienzan a interrogarlos y les preguntan: ¿en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Y ellos contestan: pues lo hacemos en el nombre de Jesús. Y entonces ellos comienzan a deliberar, sacan a los discípulos y luego los llaman. Ellos mismos dicen: ¿qué hacemos con estos hombres? No hayamos qué hacer, realmente han hecho un milagro. La obra es evidente, lo que ha pasado es evidente, no podemos negarlo. Y entonces vino la intimidación directa. Primero los cuestionaron la autoridad, cuestionaron su identidad. Primero los cuestionaron en su identidad. ¿De verdad creen que ustedes pueden hacer esto? Y ellos dijeron: pues realmente no es que nosotros podamos hacer esto, el que hace estas cosas es Jesucristo, la piedra principal del edificio. Quien hace la obra en tu vida en realidad es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hará la obra en tu vida, Él hace la obra en tu familia, Él hace la obra en tu hijo, Él hace la obra en tu hija, Él hace la obra en tus finanzas, Él hace la obra en nuestra vida. Alguien grite amén a eso ahora en este lugar. Es Él quien hace las cosas. Y es importante estar fundamentados en esa verdad. Así que trataron de intimidarlos. No dejes que la intimidación bloquee tu vida y bloquee la efectividad de tu fe. De esto se trata todo lo que estamos hablando. Ahora llegamos entonces a la intimidación. Lo primero que ellos querían era detenerlos. Ese fue el objetivo. Ellos mismos lo dijeron, ese era el objetivo. Dice: para evitar que este asunto siga divulgándose, para evitar que siguieran hablando de Jesús. Entonces vino la intimidación para que se detuvieran. El enemigo quiere detenerte, quiere detener tu oración, quiere detener tu ayuno, quiere detener tu alabanza, quiere detener tu adoración, quiere detener que sigas compartiendo tu fe. El enemigo quiere detenerte porque sabe que si sigues avanzando, el reino de los cielos seguirá avanzando. Alguien dígame amén a eso, por favor, ahora. Entonces la intimidación viene para detenerte. Ahora, la respuesta ante la intimidación es convicciones. Ellos dijeron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ante la intimidación marchamos con convicciones firmes, las convicciones de un discípulo de Jesús. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a seguir hablando ahora. El cristianismo no es un sistema de fe vago y subjetivo donde cada uno define su devoción a Jesús según su sentido y conveniencia. El cristianismo es someternos al señorío de Cristo a través de la lealtad a Dios, a su iglesia y la obediencia a su palabra. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú eres leal, tú le debes lealtad a Dios, lealtad a la iglesia y obediencia a su palabra. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Eso es lo que sostiene a la iglesia, nuestras convicciones. Y entonces
basados en Efesios 4:11, hablamos quién es un discípulo de Jesús. Y decíamos que todo lo que se hace en la iglesia es para formar discípulos de Jesucristo, para capacitar, para edificar tu vida espiritual. Todo eso sirve, todo lo que hacemos es para edificar tu vida espiritual, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento, escribe Pablo, para que tengamos la misma información y vayamos creciendo en conocimiento, para llegar a la estatura. Esto es fundamental. Un discípulo de Jesús es alguien que se parece a Jesús. Es alguien que está llegando a la estatura de Cristo, que se parece a Jesús. De eso se trata nuestra vida cristiana. Alcanza madurez, estabilidad a través de la verdad. La palabra de Dios trae madurez a nuestra vida espiritual. La verdad nos sostiene. Vamos ahí a Efesios 4:11. Vamos a leer el versículo 13. Dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, el objetivo de tu madurez espiritual, tú estás creciendo espiritualmente no porque te estés memorizando versículos, lo cual es bueno, lo cual es importante y hay que hacerlo. Yo memorizo versículos. Cada semana trato de memorizar algunos versículos. Eso es bueno, pero vamos avanzando hacia la madurez porque estamos acercándonos más a parecernos a Jesús. Que tu esposa vea que tú te pareces más a Jesús. Que tu esposo vea que tú te pareces más a Jesús. Que tus padres lo vean, que tus hijos lo vean. Que nos estamos acercando más a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es que te estás acercando más a parecerte a Jesucristo. No que sepas orar bonito. Hay gente que yo la oigo orar y digo: Dios, esta persona es una profesional de la oración. Bonito ora, bien rebuscado, no le entiendo nada, pero habla bonito. Y hasta tiene una manera para levantar las manos bien profesional. Y cuando canta, madurez espiritual no es que sepamos todo el performance del culto, lo que tenemos que hacer, cuando aplaudir, cuando llorar, cuando saltar, cuando sentarnos, cuando gritar. No, se trata de que tú y yo nos parecemos más a Jesucristo. De eso se trata la madurez espiritual. Te pareces a Jesús. Por eso estos religiosos, cuando vieron a los discípulos, a Pedro y Juan, dijeron: reconocemos que han estado con Cristo. Se parecían, lucían como Jesús. Necesitamos discípulos con convicciones. Versículo 14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá para todo viento de enseñanza, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Esto es tremendo. Hay cristianos que todavía están leyendo el horóscopo para ver si Dios los va a bendecir. Chulada. Y cualquier cosa le dicen y se la cree. Y entonces dice el apóstol Pablo: están siendo zarandeados como niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, hoy por aquí, hoy por allá, hoy por aquí, hoy por allá, hoy espiritual, hoy carnal, hoy oro, pasado mañana quién sabe, hoy canto, pasado, de un lado para otro, de un lado para otro. ¿Cómo impactar con un avivamiento, con una iglesia tan inestable? ¿Cómo impactar tu familia con una fe tan inestable? ¿Cómo vencer en medio de las pruebas con un vaivén de emociones, dirigiendo
nuestra vida de oración. Oro si me dan ganas, oro si tengo entusiasmo, canto si no me duele la cabeza. Un cristiano vive, camina cada día de su vida a partir de sus convicciones. No tengo ganas de cantar, pero aún con todo Dios sigue siendo digno de alabanza. Así que levanto mis manos y comienzo a adorar el nombre de Jesucristo. Usted no puede caminar en su vida de fe por el sentir. Diga conmigo, el sentir. Es que hoy no siento ir a la iglesia. Es que hoy no siento orar. Es que hoy no siento hacer mi devocional. Y justo cuando dijeron eso, la mamá: ya hizo el devocional, hija. Es que no lo siento. ¿Y? ¿A qué hora fue la oración el viernes? A las 5 fue este viernes, ¿verdad? O a las 4, a las 5 fue. ¿Y usted cree que yo sentía levantarme a las 5 ahora con todo el batallón de oración del viernes? Ahí con un ojo, úsalos, Padre, úsalos, que oren por mí. No, a veces no lo siento. Pero tú y yo, como discípulos de convicciones, no dejamos que nuestras emociones definan nuestra agenda espiritual y nuestras disciplinas espirituales, sino que a partir de la convicción de que eres un hijo y una hija de Dios, que Dios quiere tener comunión contigo, que Dios quiere hablarte a través de la palabra, que Dios quiere fortalecerte a través de la oración. Aunque no lo sientes, tú dices: yo tengo que estar en la cita. Es importante estar en la cita. Dios va a fortalecer mi vida, Dios me va a guiar, Dios me va a levantar. Y por último, aun si todo eso no lo percibiera, mi carne quedará doblegada por la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Es estabilidad. Ya no seamos niños zarandeados por cualquier ola, por cualquier cosa que te dicen. Ay, ya vas para la iglesia otra vez y vas a orar si ni te sirve de nada. Sí, ¿verdad? Y al ratito está hablando con algún líder: no, hermano, hay que orar. Sí, ¿verdad? Y después oye a la vecina: y no, ¿y para qué lees la Biblia? Pues sí, ¿verdad? Y después oye un mensaje por la televisión: ore para que Dios le fortalezca. Sí, ¿verdad? Y ahí va, para allá, va, para allá, va, para allá, va, para allá, para allá. Párese en la roca y ya no se mueva. Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y por los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El domingo pasado hablamos aquí en el servicio de las 11:30 acerca de las características de las personas de los últimos tiempos. Pablo le escribió acerca de eso a Timoteo. Dice: serán personas amadoras de sí mismas, serán personas que desprecian a Dios, personas que desprecian la palabra del Señor. Y muchas veces esas personas vendrán a hablarte. Los escucharás en la radio, en la televisión, los verás ahí en el YouTube. Serán youtubers, serán influencers que te están diciendo: no, hombre, si no pasa nada, nada más no sea tu novia. Metete este puro de marihuana, no pasa nada. No se han clavado, no es para tanto, hombre con hombre, mujer por mujer, no importa.
llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Una iglesia que cree todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la Biblia. Lo que necesitamos para saber qué es correcto y qué no es correcto no es YouTube. Lo que necesitamos para saber qué está bien y lo que no está bien no es Google. Lo que necesitamos para saber qué es la verdad y qué es la mentira ni siquiera es un pastor. Lo que necesitamos es la Biblia, la bendita palabra de Dios. Ahí está la verdad que te hace libre. Por eso es que eres tan inestable. Ay, mira qué deprimido estoy. Mire, a veces andamos así, de bajón. ¿Cuántos de repente andan de bajón? Levante la mano quienes de repente andan de bajón. Casi cada día, ¿verdad? Si hoy usted mira 10 minutos de noticias o 10 minutos ahí en el Twitter y se desploma cualquiera, hermano. Cualquiera se desploma. Yo antes tenía la costumbre de que al levantarme, agarraba el teléfono, me llegan las noticias de 2 periódicos a mi correo electrónico y nomás me levantaba a ver qué pasó. No, ya no. Si arranco el día así, arranco con la cara en el suelo, arranco. Ya voy en subida. Primero no voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a recargar. Versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Madurez es vivir la verdad y parecernos más a Jesús. Si vivimos la verdad en amor, dice Pablo, mire, conocerlo está bien. El diablo conoce la Biblia, hermano. Por eso aquí la meta no es que estos chicos hagan el devocional. Esa no es la meta, esa es la herramienta. La meta no es que usted venga a la iglesia. Esa es la herramienta. Usted puede venir a la iglesia, sentarse y dormirse. Ya fui a la iglesia. El pastor general la vez pasada le oí en un mensaje una cosa fuerte que él dijo. Algunos piensan, dice, que la iglesia es dormitorio y aquí vienen a dormir. Dios mío, me lo cambié mejor ahí. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. No, la meta no es que venga a la iglesia. No estoy diciendo que no tiene que venir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es, usted está aquí para tener comunión con el Espíritu Santo de Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la palabra. Y mientras usted está en comunión con Dios, el Espíritu Santo está obrando en su vida, llevándole a la verdad que le hará que se parezca más a Jesucristo. Ahora voy a avanzar. Versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo va creciendo, unido.
Mire, yo como nunca estoy experimentando la fortaleza de la unidad. Cuando estoy con otros cristianos, cuando oramos con otros, cuando compartimos la palabra con otros, cuando compartimos nuestra fe y nuestras convicciones, siento una gran fortaleza y digo, bueno, qué bueno, yo pensé que era el único. Pensé que solo yo pensaba esto. Y entonces cuando escucho a otros que están diciendo lo mismo, me anima y dice, bueno, démosle, pues sigamos adelante, vamos a seguir. El cuerpo se va integrando y va creciendo. Entonces un discípulo de Cristo es alguien que refleja el carácter de Cristo donde quiera que se encuentre. Alguien que se comporta como Jesús se comportaría. No en la iglesia. Aquí es fácil y aún así a veces nos cuesta. Pero allá afuera, cuando estás con tus amigos, con tus compañeros, y a veces me encuentro tal vez algún hermano, alguna hermana en su lugar de trabajo, por alguna razón, tal vez yo llegué a ese lugar y ahí trabajaban y yo no lo sabía. ¿Qué tal, hermano? Qué gusto, hermana, qué gusto saludar. Y de repente lo veo ahí en su desempeño, ahí en el lugar de trabajo, unas grandes palabrotas que habla. Ahí en el culto tan bonito que levanta la mano. Se comporta como Jesús aquí en el culto. Pero la luz no se necesita donde hay luz. La luz se necesita donde hay ausencia de luz. En donde hay tiniebla, ahí brilla. Hoy necesitamos convicciones para enfrentar la intimidación. Si tú estás cediendo a cualquier cosa que estás escuchando y aprobándola, si está en contra de la palabra de Dios, déjame decirte que eso no está bien. A los discípulos les dijeron, ya no hablen de Jesús, ya no prediquen de Jesús. Y los discípulos dijeron, lo sentimos mucho, nos es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Aquí están nuestras vidas y las van a tomar. Las convicciones de un discípulo. Un discípulo es una nueva criatura, es una nueva vida en Cristo. Vamos a la Biblia, sigamos leyendo ahí mismo Efesios 4. Versículo 17 dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ok, ¿cómo luce un discípulo?
Primero, versículos 17 al 18. Piensa y vive diferente al mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Piensa y vive diferente como el mundo. En temas como sexualidad, en temas como familia. El lineamiento está en la Biblia. Un discípulo se mantiene pegado al texto. Piensa y vive diferente al mundo. Esa es su convicción. Versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así piensa, así vive un corazón que no tiene a Cristo y que no está en una batalla contra el pecado. Un discípulo de Jesús es fiel a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de la palabra. Versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él? Pablo dice: esto no es lo que les hemos enseñado. Tu vida se fundamenta en la palabra y eres fiel a la palabra, porque ahí se fundamenta tu convicción en cuanto a enfrentar la enfermedad, enfrentar el temor, enfrentar las pruebas, en tu testimonio cristiano. Fiel a la palabra, fieles a la enseñanza. Un cambio de vida. Versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Un cambio. Un cambio. Por eso le digo, aquí no deben ir a la iglesia. Es un cambio. Está pasando algo tremendo con la iglesia del Señor. Los porcentajes de crecimiento de la iglesia cristiana no solamente se han detenido, los números están disminuyendo. ¿Sabe qué creo? Que no los preparamos para la batalla. Y cuando vinieron las pruebas y las dificultades, tronaron. Con que uno le dan ganas de tronar. Y cuando se vino la pandemia, y se vino la cuarentena, y cuando se vino el encerramiento, y se vino la crisis económica, y se vino el temor por la enfermedad, porque quizás nos preocupamos tanto por llenar los cultos e hicimos cada cosa para que los cultos estuvieran llenos, pero se nos olvidó que el objetivo no era llenar el servicio, sino formar a los discípulos. La evidencia de un discípulo de Jesús es un cambio de vida. Hombres que vienen a la iglesia y siguen maltratando a sus esposas. Esposas que vienen a la iglesia y siguen faltando el respeto a sus esposos. Hijos que no obedecen a sus padres. Padres que no están instruyendo a sus hijos. ¿Qué va a salir de ahí? Caos. ¿Cuánto silencio hay hoy, verdad? Diga amén. Y dele palmas de alabanza al Espíritu Santo.
para que trague y no se oiga cuando trague. Y va a la oficina y es el que cuenta los chistes más allanes. Agréguele la pornografía que podría estar en el teléfono o en la tablet o en la computadora. Nos vamos, hermano. Nos vamos. Versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Había que quitarse la vieja naturaleza. El término en el griego es una expresión literal de desvestirse. Es una expresión literal que se traducía para las personas que se quitaban la ropa. Entonces lo que Pablo está diciendo, lo que les enseñamos no era poner un trapo encima de la ropa vieja. Tenían que quitarse la vieja naturaleza que estaba contaminada de pecado y vestirse con la naturaleza de la identidad de la bendita palabra de Dios. Ahora, yo sé que tal vez no sea fácil, estoy de acuerdo. Por eso el apóstol escribió: no reine el pecado en vuestros corazones. Porque la diferencia entre aquel que está luchando por vivir como un discípulo es que está moviendo al pecado de su trono a cada rato. No, quítate pecado, quítate de ahí, tú no debes estar. Está en una batalla contra el pecado. Mira, hay algunos hermanos que abrazados tienen al pecado. Sí que te está hablando el Señor hoy, hermano. No, no es cierto. Son cheros del pecado. Van caminando de la mano, ahí van juntos, jugueteando con el pecado. Dice Proverbios: podrás acercarte las brasas y no quemarte. Sígale texteando, se va a quemar. Sígalo pidiendo con alcohol, se va a quemar. Es que yo lo sé controlar. No, hermano, eso no está hecho para que usted lo controle. Eso está hecho para controlar la voluntad del ser humano. A ver qué hay aquí. Ya sabe qué hay ahí. Si está medio chulona la que está ahí. ¿Qué será esto? No, ya sabe qué es. Si está medio chulón, ¿qué será esta imagen? Nos vamos, hermano. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo todo esto? Porque tendremos y tenemos ya tremendos gigantes que tenemos que enfrentar. Y esos gigantes que te están intimidando en tu vida personal, en tu fe y en la vida aún de las naciones, solamente los podremos enfrentar con autoridad espiritual. Y por eso debemos estar parados en el lugar correcto. La buena noticia de la noche: tu Dios es poderoso y le da la victoria a una iglesia con autoridad.
Pero el pecado y esa doble vida nos resta, nos drena autoridad. Porque el diablo sabe que hay áreas ahí que hemos cedido a las tinieblas. Es un cambio de vida. De eso habló Jesús allá en la gran comisión. Bautícenlos. Hoy tuvimos bautismos. Hoy esta tarde hubieron bautismos. La otra semana vamos a estar entregando, pienso yo, voy a coordinar con Wendy para entregar los certificados de bautismo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a las naciones, hagan discípulos en las naciones, bautizándolos. El acto del bautismo en agua es un testimonio público de mi fe en Jesucristo, donde doy testimonio de que he muerto a mi vieja naturaleza y queda sepultada en las aguas y salgo a una nueva vida en Cristo. Significa compromiso. Y enseñándoles todas las cosas. Así se formaban a los discípulos y así debemos hacerlo. Un cambio en la manera de pensar. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Debemos tener la mente de Cristo. No digo, mire, y no quiero que confundamos o no quiero explicarme mal. En la iglesia no hay gente perfecta, no lo hay en ninguna parte del universo. No hay. Y en la iglesia tampoco, menos. Pero debemos estar enfocados hacia dónde debo ir caminando. ¿Por qué estoy derrotado? Porque no tengo autoridad. ¿Por qué siento que las cosas no me salen bien? Porque todo eso se enfrenta con autoridad. ¿Cómo salgo de este bache? Caemos en baches emocionales, espirituales, con autoridad. ¿Cómo enfrento al gigante? Con autoridad, no con Netflix, no con Disney Plus, con la bendita y poderosa palabra de Dios, con oración, con ayuno, con convicciones y mostrar público testimonio de Cristo. Versículo 24. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La indicación es: quítense la ropa de su vieja naturaleza que es engañosa y vístanse con una nueva ropa, con una identidad que muestre a Jesús, con una identidad que muestre a Cristo en verdadera justicia y santidad. Queridos avivadores, la intimidación, cuando vinieron a detener a Pedro y a Juan y les dijeron: no pueden seguir adelante, Pedro dijo: evalúen ustedes mismos. Me encanta cómo Pedro se los dijo: evalúenlo ustedes mismos, porque estos hombres eran contundentes con sus convicciones. Estos hombres eran fariseos, eran radicales con la ley, era gente radical con la ley. Vamos a Hechos 4 y terminamos. Hechos 4, 17, 18.
los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Y le dijeron: júzguenlo ustedes mismos. Porque esta era gente que vivía la ley a hueso colorado. Era gente que estudiaba, memorizaba y experimentaban la ley de Moisés de pasta a pasta, y eran radicales. Entonces Pedro le está hablando a gente radical. Pedro le está hablando a gente que sabe que es gente que conoce la ley de Moisés y la viven a perfección en su esfuerzo humano. Y entonces le dice: a ver, pensemos, ¿qué creen ustedes? ¿A quién creen ustedes? Ustedes que son gente de convicción, ¿a quién creen ustedes que es correcto obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Y Pedro mismo le contesta: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que conocemos. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es el sanador. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es la respuesta. Jesús es la esperanza. Jesús es el proveedor, y solamente Él es digno de suprema alabanza, y a Él le debemos nuestra lealtad y obediencia. Le pregunto: ¿estaríamos dispuestos a vivir con esa convicción? ¿Estaría usted y yo, obviamente, estaríamos dispuestos a vivir con esa convicción? Porque eso es lo que Jesús está esperando de ti y de mí. Eso es lo que el Señor está esperando de su iglesia. Y seremos probados en eso. Serán probados tus intereses versus los intereses del reino. Será probada la aprobación misma. ¿Delante de quién quieres presentarte tú aprobado? Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado. Aunque eso significa ser desaprobado por tu jefe, por tu novio, por tu novia, por las redes. Usted medio pone ahí: no estamos de acuerdo con el aborto, y ahí empieza alguien a darle duro. Serás desaprobado por alguien. Pero no podemos callar lo que hemos visto y conocido. Y si vamos a ser desaprobados por alguien que le moleste el asunto, pues está bien. No va a ser el primero ni será el último. Pero Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, quiero decirte algo. Tú vas a ser mi voz delante del pueblo, y te voy a enviar a un pueblo duro, le dijo, testarudo. Algunos te van a escuchar, otros no.
pero no podrán decir que no hubo profeta en medio del pueblo. Tu hijo se va a reír, tu hija se va a reír, tu esposo se va a burlar, tu esposa te va a dar una cachetada, pero no podrán decir un día delante del Rey de Reyes que no supieron de la verdad. Alguien más se puede reír de la palabra, alguien más se puede reír de la fe, pero tú cumpliste la misión para la cual fuiste llamado y llamada: ser sal, ser luz y un baluarte de la verdad. La buena noticia: nuestro Dios es todopoderoso. Él te guarda, Él te sustenta, Él guardará en paz tu corazón y tu vida, y tendrás el gozo de servirle a tu bendito Salvador Jesucristo. Dale palmas de alabanza al Señor. El otro sábado vamos a hablar de las convicciones, el poder de las convicciones. El poder de las convicciones. Vamos a llegar hasta aquí por ahora. Cierra tus ojos, levanta tus manos a los cielos. Gracias, Señor Dios. Cierra tus ojos. Si esta tarde quiero hacer una pregunta. Si tú esta tarde decides pararte en tus convicciones y vivirlas, aunque el sistema del mundo vaya contra ellas, pero decides por la fe, no con un entusiasmo y una emoción pasajera, no, por la fe, por la fe. No vamos a caer en la trampa de la emoción, por la fe, confiando en Dios y no en ti, confiando en el Espíritu Santo y no en ti. Si por la fe tú dices: Señor, si tú me ayudas, yo me propongo mantenerme firme a las convicciones de la palabra de Dios, a pesar de que me corresponde en algún momento ir contracorriente del mundo. Levanta tu mano derecha ahí donde estás, si estás dispuesto. Solo quiero orar. Señor, mira esas manos alzadas. No somos los mejores. No las alzamos porque nos creamos los mejores. La alzamos porque creemos que esto es lo correcto, porque esto es lo que se espera de nosotros, lo que tú esperas de nosotros. Así que esta noche dígale: Señor, dame las fuerzas, dame la convicción, el valor, la firmeza, tu Santo Espíritu, para mantenerme firme en mis convicciones, en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando venga la contracorriente, cuando venga el viento contrario, pueda mantenerme firme para honrarte a ti, Señor, y para hacer luz en medio de las tinieblas, porque ese es el poder de las convicciones.